Siento su presencia sobre mí, el fuego de Dios cayendo aquí. Algo grande va a suceder. Tu gloria se derrama como en el Pentecostés, unidos en un mismo sentir. La nube posó, la salsa ardió, visitaste a tu pueblo, Señor. Cuando tu pueblo te alaba y ofrece su alabanza, todo cambia a mi alrededor. Hay unidad, hay libertad, fluye un cántico de exaltación. Tú eres digno, digno de recibir la alabanza de un pueblo que te ama. Recibe honra y toda la gloria es el canto de mi corazón. Tú eres digno, digno de recibir la alabanza de un pueblo que te ama. Recibe honra y toda la gloria es el canto de mi corazón. Tú eres digno, digno de recibir la alabanza de un pueblo que te ama. Recibe honra y toda la gloria es el canto de mi corazón. Levantemos nuestras voces. Tú eres digno, digno de recibir la alabanza de un pueblo que te ama. Recibe honra y toda la gloria es el canto de mi corazón. Aleluya. Buenas noches, iglesia, ¿cómo estamos? Aquí deseosos ya de alabar y de bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Sabemos que son días complicados, hay mucha incertidumbre con todo esto que está pasando, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Amén. No podemos parar. Aquí estamos al pie de cañón para tener una reunión más. Nuestros hermanos que ya están aquí con nosotros, les bendecimos. Nuestros hermanos que están desde casa también, les extrañamos. Nos gustaría verles por acá, pero sabemos que hoy no se pudo. Vamos a hacer una oración, iglesia. Acompáñanos y vamos a tener un tiempo para orar. Yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros hoy, así que vamos a estar prestos. Gózate, deleítate en el Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Padre eterno, te adoramos y te bendecimos a ti, Jesús. Recibe toda la honra y toda la gloria, oh Dios. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sabemos todo lo que está pasando, Señor. Pedimos, Señor, que tú te muevas, Señor, y que yo sé que hay cierto temor, cierta incertidumbre ante todo esto, Señor, esta situación también de los semáforos, Señor, pero aquí estamos, Señor, aquí estamos. Los que nos congregamos, Señor, queremos adorarte, bendecirte y exaltarte. Gracias por los chicos que están aquí al pie del cañón, siempre, Señor, deseosos de alabar y de bendecir tu nombre, Padre. Recibe toda la honra y toda la gloria. Queremos adorar al Señor con esta hermosa alabanza que tú conoces. Amén. Así que vamos a hacerlo, iglesia. Amén. Gózate y deleítate en el Señor. Vamos, Dios. Fuerte
escucharles cantar y alabar al Señor. Amén. Gracias sublime, perfecto es tu amor, hasta en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. A ver, ustedes solitos, ¿están listos? Gracias sublime, perfecto es mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, esa iglesia, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Juntos, chicos. Gracias sublime, perfecto es tu amor, hasta en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y tú también conoces esta alabanza, amén. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Ustedes, tú eres digno de Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Vamos, chicos. Vamos, iglesia. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres Dios, tú eres el Dios del amor. Ya no somos esclavos del amor. Hoy te adoramos y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración. Tú eres
sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Cerramos nuestros ojos, Señor, a ti, Padre. Nuestro Dios es grande. Tenemos un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Cada mañana que nos levantamos, pedimos por diferentes situaciones. Y gracias a Dios estamos viendo la mano de Dios, oraciones contestadas. A Él se ha dada la honra y la gloria por siempre y siempre. Dios en milagros y amor, sanidad, salvación, compara. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad. Nadie es igual, nadie nace fuerte. Dios sana y salva.
Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Última vez. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. En ese mismo espíritu, Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has bendecido, Señor, porque hemos sido objeto, Señor, de tu bendición. Nos has prestado la vida, Señor, y también muchas hermosas familias, Señor. Gracias, Padre, porque en todo podemos darte gracias, porque podemos levantar nuestras manos a ti, Señor, y alabarte y bendecirte con nuestra adoración. Tu palabra dice, Señor, que tú te mueves, Señor, tú te gozas en medio de la alabanza de tu pueblo, y nosotros te alabamos y te bendecimos con lo que somos, Señor, con lo que hacemos, con lo que pensamos y también con lo que tenemos, Señor, porque nosotros reconocemos que solamente damos un poco de lo mucho que tú nos has dado. Te pido, Señor, que bendigas a las familias aquí representadas, que nunca falte nada en su hogar, que tengan para bendecir, Señor, que tengan para compartir con otros, Señor. Gracias, porque en muchas ocasiones, Señor, nuestra fe es probada en medio de la adversidad, Señor, y por medio de ella, pero también nuestro amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentarnos limpios delante de ti y a dignificarte, Señor, con todo lo que somos y con lo que tenemos. Bendícenos, Señor, y permítenos también ser de bendición, principalmente a los que son de casa, a los de la familia de la fe, Señor. Gracias por esos trabajos que no han faltado, Señor, y te damos gracias aún más, Señor, porque a pesar de todo seguimos en pie y podemos glorificar tu nombre, Señor, y congregarnos para eso. Amén. Vamos a ofrendar, iglesia, vamos a ofrendar. Vamos a ofrendar con alegría. Dios es bueno, amén. Gloria a tu nombre, Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Damos gracias a Dios por la vida de Adriana, amén, que Dios la use en esta noche para poder compartirnos su palabra, amén. Que Dios te use, Adriana. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Señor y Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, porque tú has sido con nosotros hasta este momento y nos has llenado de grandes bendiciones. Te pedimos en esta hora, Señor, tú dispongas nuestro corazón para oír tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que esté yo aquí, mi Dios. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que respaldes mis palabras y que quites, Padre, lo que estorbe, Señor, para fluir correctamente. Te alabo, Señor, y te bendigo por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ver en este día, hermanos, hemos estado en la semana pasada, estuvimos viendo acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que dijimos que era buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces vamos a ver en esta hora, hermanos, en el libro de Jonás, si traen ustedes su Biblia. Gracias, hermana. Si traen ustedes su Biblia, vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Jonás. Una historia que nosotros ya conocemos por demás, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de estar aquí desde chiquitita, desde bebé,
pero en la escuela dominical es la primera lección que aprendemos, ¿no? La de Jonás, y es muy conocida por todos. Entonces vamos a estar viendo algunos versículos de este libro. Entonces, les quiero les quiero comentar una fábula que escuché, que se trata de un leñador que fue al bosque acompañado de su caballo y de su perro. Fueron los dos y cuando terminó los tres, y cuando terminó la labor, pues el leñador cargó al caballo más de la cuenta, es decir, le puso más cosas de las que debía cargar el caballo. El regreso a casa era muy largo, muy largo, pero ahí iban. Y a mitad del camino el caballo ya no pudo más. El caballo se tiró en el suelo y ya no quiso avanzar. ¿El leñador qué hizo? El leñador lo que hizo fue estarlo empujando, lo empujaba para ver si el caballo se levantaba y volvían a caminar y podían llegar a casa pronto. Pero ¿qué sucedió? Que el caballo no se movía. Entonces el leñador, ya enojado, agarró un leño de los que traía y empezó a golpear al caballo. Lo empezó a golpear al caballo para ver si así se levantaba y podían irse. Entonces, ya enojado el caballo se enojó y volteó y le dijo: ¿qué crees que es tan fácil llevar esta carga? Y el leñador, espantado, corrió espantado porque dijo: ¿cómo es posible que el caballo me esté hablando? Y corrió y el perro iba atrás de él corriendo. Entonces, ya cuando llegó a un lugar seguro donde creía que él estaba seguro, se sentó a descansar un poco y voltea al perro y le dice: qué susto nos pegó el caballo, ¿no? Pues ¿qué pasó? Ahí se desmaya el leñador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro que esto es una leyenda, ¿no, hermanos? Una fábula. Jamás nos va a hablar un caballo, pero acuérdense que en una ocasión Dios usó a una burra para poder hacer entender a un profeta. Y este era el profeta de Baal, ¿no? De Balán. Eso lo pueden ver en Números 22, 28. Balán estaba haciendo algo que no era lo que estaba correcto delante de la voluntad de Dios. Y para que él entendiera, se usó de esta burra para que le dijera lo que debía hacer y no siguiera con el plan que él tenía, ¿no? Entonces, hermanos, algunas veces nos pasa igual. Dios nos va a hablar cuando Él quiere que hagamos que su propósito se cumpla en nosotros, o que estemos bajo la voluntad del Señor. Entonces, habiendo sido advertidos de las consecuencias de lo que no es estar dentro de la voluntad de Dios, nosotros nos aferramos a hacer cosas que no debemos hacer o nos alejamos de la voluntad de Dios. Es difícil obedecer, hermanos. Es muy difícil, ¿no? Y vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1 de Jonás, ¿qué nos dice? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le estaba, ¿qué? Dando una orden a Jonás. Le estaba diciendo: ve y pregona y predica. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Se saben la historia? Vamos a verla poco a poco. Jonás desobedeció. Jonás, en lugar de cumplir la voluntad del Señor, se alejó de ella. Dice que se embarcó, tomó una barca y se fue hacia Tarsis. Fíjense, la ciudad de Nínive estaba a 900 kilómetros de donde estaba Jonás. Y la ciudad de Tarsis estaba hasta el otro lado, a 4000 kilómetros. Vamos a tomar esto en cuenta, hermanos. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad del Señor, siempre nos vamos a ir más lejos. Y seguramente, como la ida fue más lejos, el regreso, ¿qué? Nos va a costar el doble. Nos va a costar más trabajo. Él se fue 4000 kilómetros de distancia. Para el regreso tenía que avanzar esos 4000 y luego esos 900 que le faltaron, ¿no? Siempre nos alejamos más, siempre nos va a costar
más trabajo el regreso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? En esta época, por ejemplo, nos dicen, no salgas, quédate en casa. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario. Ponte el cubrebocas. Ayer estaba viendo unas imágenes en el Face, no me acuerdo en qué página, pero estaba el centro así. Dios quiere que aprendamos por las buenas y a la primera. Y de buena gana, decía mi mamá, ¿no? A la primera, de buena gana y rapidito además. ¿Por qué? Porque nos quiere evitar todo ese trayecto de regreso. Él es un padre amoroso. Él es un padre que le gusta que sus hijos estén cómodos, que se sientan felices, que no les cueste trabajo la vida. Pero nosotros nos aferramos a que sea todo lo contrario. Entonces, lo que hizo Jonás fue alejarse de la voluntad del Señor y se fue hasta España, a Tarsis. Tal vez te quería dar unas vacaciones, no sé qué pensó, ¿no? Pero la cosa es que él no quería. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué desobedeció Jonás? ¿Qué fue lo que lo impulsó a ser desobediente? Él era un profeta del Señor, era su siervo, no era un hombre desleal. Él quería servirle, él quería honrarle. Pero ¿qué pasaba? Primero vamos a entender el por qué él desobedeció. Y vamos a irnos al capítulo 4 de Jonás. En el versículo 1 da la razón por la cual él desobedeció. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová, dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso y tardo en enojarte, y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Por eso huyó a Tarsis. Fíjense ustedes, el Señor lo llamó, pero ¿qué pasaba? Que en Nínive vivían los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Toda la vida le habían hecho la vida difícil a Israel. Es más, cuando ellos peleaban contra Israel, eran sanguinarios hasta más no poder con el pueblo de Israel. Dicen que les quitaban la piel aún estando vivos, que les abrían las entrañas y las iban tirando aún estando vivos, que los empalaban y los colgaban. O sea, eran malos, lo que se dice malos con el pueblo de Israel. Entonces este hombre, Jonás, no quería que se arrepintieran ni quería que fueran salvos, porque también era de carne, también sentía. Entonces decía, ¿cómo es posible que Dios quiera salvar este pueblo, Nínive, que siempre ha estado en contra del pueblo de Israel, que ha sido malo con ellos? Y tal vez a alguno de nosotros ahora mismo nos pase lo mismo cuando vemos tanta injusticia en la tierra. Y dicen, ¿cómo voy a orar yo por aquel que le hace daño a los demás? Por un ladrón, por alguien que se roba a las jovencitas y les hace tantas cosas. Ahora que se ve tanto esto de que se roban a las jóvenes, ¿no? Y que las encuentran descuartizadas. Pero todo eso es nuestro prójimo. Y Dios, ¿qué nos dice? Hay que amarlo. Y no nada más lo vas a amar como si fueras tú mismo. Entonces, Jonás por eso no quería ir a Nínive. Él se rehusaba, él estaba en contra de esa misericordia que Dios quería tener con ese pueblo, porque él creía que no se lo merecía, ¿no? Entonces huye a Tarsis y se dice que compró su pasaje, se subió a la barca y se fue. Pero ¿qué ocurre en esa barca? Empieza a soplar un viento, había un sol espectacular, estaba todo en orden, todos felices y contentos arriba del barco. ¿Y qué pasa en cuanto Jonás se sube a ese barco? Empieza una tormenta. Dicen que creían que la barca se iba a partir en dos. ¿Por qué? Porque la tormenta estaba bien fuerte. ¿Y qué pasa? Que todos empiezan a tener mucho miedo. Dicen, ¿pero qué está pasando? O sea, hace un rato había sol, el sol brillaba, estaba todo tranquilo. ¿Qué es lo que pasa?
Y entonces dice que empiezan a tirar cosas de las que traían de carga, las empiezan a tirar del bote. ¿Por qué? Para que no se volteara la barca, ¿no? El barco. Y se pregunta y baja el dueño del barco y le dice: oye, tú dormilón, despierta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos haces esto? Y él entonces se descubre y dice: soy hebreo y temo a Jehová. Entonces ellos tienen mucho miedo y empiezan a clamar a sus dioses. Ellos mismos empiezan a clamar a sus dioses y empiezan a pedirle que los salve, pero no ven respuesta. Y les dicen a él: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y le dice: pues agárrenme y tírenme de la barca. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando desobedecemos, traemos tormentas a la vida, y no solamente a nuestra vida, sino a la vida de los demás, y trastornamos todo nuestro entorno cuando no estamos dentro de la voluntad del Señor. Cuando no estamos dentro de la voluntad del Señor, en lugar de ser bendición, hermanos, somos maldición. Dios nos llamó a ser bendición a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos presentemos. Y sin embargo, en este momento, Jonás estaba haciendo de maldición. Estaba arruinándole el negocio al dueño del barco. Estaba teniendo pérdidas. Solo porque él tomó malas decisiones. Y cuidado con esto, hermanos, porque a veces decimos y nos ponemos a echarle la culpa al diablo, ¿no? Y decimos: no, es que si me va mal en mis finanzas es seguramente porque Satanás me está metiendo la cola aquí entre mis finanzas y yo. Y si nos va bien, no es si es de parte de Dios. Ah, pero entonces tengo una crisis y no, ya Satanás volvió a estar conmigo. No. Y no es cierto, no es tan lineal esto. Son nuestras malas decisiones. No hay que echarle, Dios nos da libre albedrío y Él no se mete con nuestra vida. Toma tus decisiones y tú vas a pagar las consecuencias, ¿cierto? Y Satanás no nos toca si Dios no lo permite. Entonces, porque Satanás le pidió permiso a Dios, pudo tocar a Jonás. Decía: es que no lo puedo tocar, hay un vallado alrededor de él que no me permite tocarlo. Y le dijo Dios: te voy a dar permiso de tocarlo. Las plagas de Egipto, por ejemplo, trajeron destrucción, trajeron muerte. ¿Y quién los mandó? ¿Lo mandó el diablo? Dios las permitió porque el faraón estaba fuera de la voluntad de Dios y quería hacerlo entender. Entonces mandó las plagas. Pero entonces no le echemos la culpa ni a Dios ni a Satanás. Muchas de las cosas que nosotros nos buscamos son por nuestras propias decisiones, y malas decisiones además, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces con Jonás? Jonás estaba durmiendo. La mayoría de las veces cuando estamos en esa tempestad, en medio de esa tempestad, el que ocasionó la tempestad ni se entera. Él está siendo egoísta, él nada más piensa en él no sabe de otra cosa más que él, y se fue a dormir. Y se olvidó de lo demás, no dijo: a ver, yo te ayudo, ¿en qué ayudo? Subo la vela, bajo la vela, hago algo. No. Y así pasa muchas veces, ¿no? Estamos fuera de la voluntad del Señor y estamos esperando a que nos digan: haz esto, haz aquello. No tenemos, ¿cómo se dice? Iniciativa. Nos paralizamos y no queremos hacer nada. Entonces dice que Jonás trajo maldición a todo su entorno. No era de bendición. ¿Y qué pasa, hermanos? Pasa algo extraordinario. Cuando es tirado Jonás de la barca, ¿qué hacen los marineros que se quedaron arriba? Hicieron votos a Dios. Creyeron en ese Dios cuando vieron que la tempestad se detuvo. Es decir, que aún estando en desobediencia, Jonás fue usado por Dios. Aún cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, cuando Dios se empecina en tu vida, cuando Dios dice: yo quiero usarte, te usa de maneras extraordinarias. Entonces Jonás fue tirado al mar. Fue tirado al mar, hermanos. Entonces
¿qué pasa? ¿Qué pasa después de esta situación? Gloria a Dios, hermanos. Dios le habló a Jonás y le dio el lugar y lo que tenía que hacer además y que tenía que ir a predicar. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? A Abraham solo le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, deja todo y vete. Y no le dijo a dónde iba a ir, no le dijo cuánto tiempo iba a tardar su travesía, en dónde se va a ir a quedar, nada. Y sin embargo, por fe, hizo lo que tenía que hacer, obedeció a la primera. Y Jonás tenía las instrucciones precisas, el lugar a donde iba a ir, qué era lo que tenía que decir, y sin embargo, él tomó la decisión de no obedecer al Señor. Jonás desobedece y es un hacedor de tormentas, generador de crisis. Y como ya les dije, hermanos, nosotros somos llamados a bendecir. Perdón, voy a levantar mis papeles. Somos llamados a bendecir. Qué hermoso es, ¿no? Dice el Señor que el corazón alegre hermosea el rostro. Qué hermoso que cuando entres a un lugar el ambiente cambie. Que no dejes con un mal sabor de boca a la persona que fuiste a visitar, sino que lleves consuelo, que lleves palabras de aliento, que pueda ser bien recibida en el lugar en donde estás. Entonces nosotros debemos ser hombres y mujeres de bendición, que transmitamos alegría, unción, que llevemos la presencia del Señor. Vamos a ver entonces ahora qué nos dice el versículo 17, hermanos, del capítulo 1. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué querrá decir o qué nos querrá decir con esta que alude da luz al pez? ¿Qué significado tendrá el pez? El que muchas veces el que no estemos dentro de la voluntad del Señor nos va a hacer pasar por situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles nos van a hacer reflexionar, nos van a hacer acercarnos al Señor en ese momento y orar. Este hombre estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pero dice que hasta después empezó a orar. O sea, no oró antes, ni había nadie afuera orando por él, porque nadie sabía que estaba dentro del pez. Y entonces hasta que él reflexionó, hasta que él ahora sí que se vio en esa situación difícil, fue que dijo: yo creo que es hora de orar al Señor, es hora de pedirle al Señor. ¿Y qué dice en el 2:2? Dice: y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y me oíste. Qué afortunados somos, hermanos, de que el Señor siempre esté atento a nuestra súplica y a nuestro ruego. Qué hermoso es saber que yo me equivoqué, yo estuve fuera de la voluntad del Señor, pero me basta con arrodillarme y hablar con Él para que Él me extienda sus brazos y me escuche y tome en cuenta mi oración y además me responda, además me dé una solución a mi problema. ¿No es cierto? Nosotros somos más que bienaventurados, hermanos, porque fíjense, Jonás conocía los 5 atributos del Señor que nos dice aquí en el 4, ¿no? Que es clemente, piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia. Él lo conocía. Él conocía mejor que nadie al Señor. ¿Por qué no oró antes? Si sabía que con solo decir su nombre
decir Señor, Él estaría atento a su súplica y no tendría que pasar tanto tiempo dentro de ese animal. Y esa oración fue lo que provocó que la ballena, o el pez, no sé qué es una ballena, ¿no? Pero el pez lo vomitara. ¿Y qué pasa? ¿Tuvo que obedecer o no tuvo que obedecer? Dios le habla por segunda vez. ¿A ustedes les gustaría que Dios le hablara por segunda vez después de haber desobedecido? Yo mejor obedezco a la primera para no pasar por esa situación. Imagínense primero estar de polizón, bueno, no de polizonte porque sí pago su boleto, pero estar en un barco en donde no eres querido y te tienen que aventar. No dice ahí cuánto tiempo duró en salir del agua o que se lo tragara la ballena, ¿verdad? Pero imagino que tardó. Los 3 días que estuvo sufriendo dentro de esa ballena. Dios nos va a tener dentro de esa ballena hasta que nosotros reflexionemos, recapacitemos y volvamos sobre nuestros pasos. Y le digamos, Señor, estuve equivocado. Debo obedecerte. Porque es lo que más me conviene a mí, si la obediencia me bendice. Siendo obediente soy bendecido y puedo bendecir a los demás. Cuando era yo chiquita, bueno, éramos 5, y cuando mi mamá decía una cosa, les digo que debíamos obedecer a la primera. Ya si esperábamos la segunda, ya era con el chanclazo. O sea, no era así de ay, por favor, mijita. Bueno, en esos tiempos, no en esa época, poquito, tampoco mucho. Pero teníamos que obedecer a la primera, y a la segunda ya sabíamos que nos iba a ir mal. Entonces Dios habla a Jonás por segunda vez y le dice, vino en el 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Ahí me imagino que ya el Señor estaba como enojado, ¿no? Porque no me obedeciste a la primera, tan fácil que es obedecer. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo Jonás? Ya no huyó, ¿verdad? Dice, se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo y de 3 días de camino. Tuvo que obedecer, de cualquier forma tuvo que obedecer. Hermanos, Dios nos va a hablar de la forma que Él necesite o requiera, por las buenas o por las ballenas, hermano, ¿no? Dios nos va a hablar de cualquier forma para que cumplamos su propósito. Y siempre son cosas buenas. Dijéramos, ay, Dios me va a mandar a hacer cosas malas. No, siempre va a traer un beneficio en nuestra vida. Entonces, obedezcamos a la primera, hermanos. Entonces dice que fue y proclamó y gritaba, ¿no? Y iba diciendo, arrepiéntanse. Pero ¿qué era lo que pasaba? La primera vez tenía miedo de quedar mal, porque decía, yo conozco al Señor, los va a perdonar. Los va a perdonar y de balde que ha de ver que yo vaya y que les diga, y se van a arrepentir y no va a pasar nada. Y entonces van a decir, ese profeta es chafa. ¿Por qué? Porque no se cumplió. Porque si él le decía, va a haber destrucción, mortandad, no sé qué, y a la mera hora no pasaba, ¿quién iba a quedar mal? Jonás. Iba a decir, no, pues es que no sabe. Entonces por eso no quería ir también, porque iba a quedar mal él. No nos debe de importar cómo quedemos nosotros, sino que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Dios sea levantado en alto y que todos lo puedan ver, y así como esos marineros hicieron votos a Dios, todo el mundo vea que vale la pena creer en ese Dios que perdona, que es misericordioso, que es tardo para la ira. Entonces fue y cumplió. ¿Y qué pasó? Sí se arrepintió Nínive, sí se arrepintió. Todos se arrepintieron y creyeron en Jehová. Y sí, lógicamente, pues a lo mejor él quedó mal, pero obedeció. Entonces hay que arriesgarnos, hermanos. Dios no le molesta que seas arriesgado o que te avientes a hacer las cosas que no puedes hacer. ¿Ustedes creen que es bien fácil pararse aquí delante de ustedes
Implica mucha responsabilidad, hermanos, mucha preparación. Yo no soy de las que puede hacer un estudio en un día. Yo sí hay mucho tiempo y luego el nervio y luego, ay, ¿qué tal si me equivoco? O X, ¿no? Pero me aviento porque digo, las oportunidades se dan una sola vez. Dios quiere que le sirva. Pues me aviento, me arriesgo y le obedezco al Señor. Y hago lo posible por dar lo mejor de mí, para que su palabra sea dada de manera correcta. ¿Es difícil obedecer? Sí. A veces no nos va a gustar lo que nos mandan a hacer. ¿A quién le gustaba lavar los platos cuando éramos chiquitos? A ninguno, ¿no? O a por ejemplo, mis sobrinos que no tienden su cama. Tiendan la cama. Ay, qué flojera tender la cama. Es difícil obedecer, pero hay que hacerlo. Si nosotros obedecemos, vamos a ser de bendición, vamos a ser bendecidos. Dice que busquemos primeramente las cosas de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura, ni nos va a costar trabajo. Va a ser más fácil, ¿no? Entonces, vemos aquí que no debemos esperarnos a estar en el vientre del pez, a pasarlo mal, a estar solos, a sentirnos tristes, agobiados, sin esperanza, llenos de temor, porque todas estas cosas ocurren cuando estamos lejos de la voluntad de Dios. Y se los digo porque yo viví dentro del pez muchos años, hermanos. Me alejé del Señor creyendo que iba a encontrar la felicidad y no es cierto. Y se las pasa uno bien negras, bien tristes. Y ahora después lo valoras y dices, ¿cómo pude estar lejos del Señor tanto tiempo? Y Dios nos rescata y quita de en medio lo que estorba además, ¿no? Yo doy gracias a Dios por eso, porque Dios quitó todo lo que estorbaba. Y puedo estar aquí cumpliendo su voluntad y cumpliendo mi sueño. Cuando yo conocí al Señor, hermanos, yo quería ser misionera. Yo soñaba con ser misionera. Estaba yo en la prepa y ponía mis alabanzas en una grabadora, porque antes era de cassette. Y ponía mis alabanzas y la ponía fuera de mi salón y nos íbamos a la cafetería y yo con mi Biblia y les decía, y yo decía, yo quiero ser misionera. Pero ¿qué pasa? Me alejé. Y me alejé 4,000 kilómetros, no sé si más. Pero el Señor me hizo atender a las ballenas, hermanos. La pasé muy mal. Pero gracias a Dios estoy aquí. Gracias a Dios pude reflexionar, pude pensar y pude decir, no hay mejor lugar que estar aquí dentro de la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos dice ahora mismo, hermanos, obedece y hazlo bien. Aunque no nos guste, aunque no nos dé placer, aunque nos pese, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó hacer. Porque si no lo hacemos, nos vamos a ver en la manera, vamos a esperar a la manera en que Dios nos hable. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama corrige y disciplina a aquel que tiene como hijo. Entonces Dios nos disciplina, hermanos. Dios sí nos pone nuestras buenas nalgaditas a veces, hermanos. Y sí nos los merecemos, porque somos tercos, porque no obedecemos a la primera, porque nos gusta aprender a la mala, porque nos gusta caminar de más, nos gusta que el trayecto de regreso nos cueste más trabajo. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Desde hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer, a hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Tengo planes de bien para ti y no de mal, dice el Señor. Entonces, en la manera que Dios nos hable, Él es amoroso, hermanos,
y no va a permitir que nada malo nos pase. Y entendamos que la obediencia trae bendición, la obediencia abre las ventanas de los cielos en esta tierra. Amén. Entonces vamos a ponernos ahora mismo en manos del Señor para que Él nos dé esa voluntad de querer agradarle, de querer seguir sus pasos, de querer reflejar su amor a donde quiera que nosotros vayamos. Señor y Dios Padre, te damos infinitas gracias porque has sido con nosotros, porque nos llenas de bendiciones, Señor, y nos das de tu amor. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú nos ayudes, Padre, que nos ayudes a obedecerte, a obedecer a la primera, que no sea necesaria la corrección, Señor, sino que podamos ser hijos tuyos, dignos, Padre. Ayúdanos, Señor, a andar por tu camino y a reflejar tu luz. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por tu amor infinito, tu misericordia y tu favor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero que te pongas sobre tus pies. No sé si entendiste el mensaje, pero yo creo que fue muy claro. Amén. Muchas veces caminamos a lo contrario de lo que Dios nos pide. El pueblo de Dios debía de caminar muy poco, pero su terquedad lo llevó a caminar por el desierto muchos años más. Y a veces seguimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que es el momento de que platiques unos momentos con el Señor. El pastor usa una palabra, introspección, ¿qué está sucediendo? Tú tienes que mirar a tu interior y saber. Cuando vamos a lo contrario, pues bueno, entonces va a venir ese pez grande y nos va a tragar y no la pasamos bien. Dice que más nos valía no haber conocido. Ya cuando conocemos, cuando sabemos que eso es pecado, es cuando es que Dios nos corrige porque nos ama. Entonces yo creo que queremos hacer la voluntad de Dios y caminar con Él, caminar hacia donde Él nos guía. Así que te invito una vez más que cierres tus ojos ahí en su casa. Creo que el mensaje fue claro. Vamos a dejar que el Espíritu Santo penetre y haga lo que tiene que hacer, que redarguya los corazones, que su palabra no vuelva vacía. Y tú estuviste atento. Yo sé que el mensaje tocó tu corazón porque es palabra de Dios. Sigues caminando hacia lo opuesto. Lo hemos dicho, benditos problemas que nos acercan a Dios, benditas situaciones que nos acercan a Dios. Es mejor, el éxito nos lleva a la comodidad, pero cuando estamos en la lucha nos lleva a esforzarnos más. Así que si estás pasando pruebas, eso estás fortaleciéndote más. Cierra tus ojos unos momentos y platica con Dios. Es algo personal. No hay nadie que te va a ministrar, solamente el Espíritu Santo que se está moviendo ahí en medio de esta reunión, ahí en su casa. Solamente reflexiona en lo que has escuchado. Si tú te sientes bien o a gusto, pues sigue adelante. Si hay algo que el Espíritu Santo te redarguye, dile: Señor, pon en mí tu corazón. Cambio esa manera. No quiero caminar al contrario. A veces nos alejamos y como escuchamos en el mensaje, ese regreso es más pesado todavía. Te adoramos y te bendecimos a ti, Jesús. Te exaltamos a ti, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Espíritu Santo, en esta hora. Si me dieras bendición, ensancharas mi camino, que te quedes tú conmigo, es mi oración. Es mi oración. Si me dieras
ángel de Jehová campe alrededor, nos cubre y nos proteja, Señor. Y si es tu voluntad, nos vemos el jueves aquí, reunidos para un tiempo más, adorándote y bendiciéndote. Seguimos con nuestros amaneceres, Señor. Seguimos clamando, seguimos pidiendo, Padre eterno. También el domingo que tenemos una gran fiesta recordando ese nacimiento. Esa es nuestra verdadera Navidad, Señor. Qué bueno estar en familia, Señor. Es maravilloso, pero es recordar tu nacimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el jueves. Recordemos que el domingo, si quieres traer fruta, ahora no vamos a traer bolsitas. Si quieres traer 1 kilo de jícamas, mandarina, no sé, cacahuates, pedimos si podemos hacer un ponche, algo, pero bueno, ya las hermanas se pondrán de acuerdo. Creo que ya le tienen miedo a hacer el ponche, pero Dios les bendiga. Sí, nos vemos el jueves, amén. Síguenos en nuestros amaneceres todas las mañanas por Facebook. Estamos a las 7 conectándonos para tener una reflexión y un tiempo de oración. Haznos llegar tus peticiones. Dios te bendiga.